El crucero del antivirus llegará a Canarias y los 14 españoles serán examinados allí antes de ser ingresados en un hospital de Madrid, donde tendrán que pasar al menos 40 días. Entre ellos, un vecino de Burgos, que vive en Lerma desde hace un tiempo. En Lerma ha sorprendido hoy la noticia de que un vecino de la Villa Ducal es uno de los pasajeros del crucero, aunque en su círculo más cercano sabían que estaba en ese viaje porque de hecho ha estado compartiendo estos días alguna fotografía. El hombre vive en esta calle desde que se jubiló recientemente y al parecer se encuentra bien. Buenas tardes. La decisión de que el barco atraque en Canarias se ha acordado con la Organización Mundial de la Salud, con la OMS, pero ha desatado también una crisis política en España. El presidente canario lo intenta evitar por todos los medios. Diego Cano. Sí, Fernando Clavijo insiste en su rechazo a la entrada de ese crucero en Canarias. Ha pedido al gobierno, al que ha criticado por falta de comunicación, que reconsidere su decisión, una decisión que ya anunciaba el Ejecutivo este mediodía en boca de Mónica García. El crucero va a llegar a España, atracará en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, en los próximos 3 días. Primera jornada de reuniones en Castilla y León entre el presidente de las Cortes y las diferentes formaciones. A falta de las citas de mañana con PSOE y PP, hoy los grupos minoritarios han coincidido en pedir que se cierre un acuerdo. Y Vox ya ha dicho que no será antes de las elecciones en Andalucía. Lidia Bartolomé. Sí, Carlos Pollán ha asegurado que ellos quieren que ese pacto con el Partido Popular se cierre cuanto antes, aunque ha reconocido que ve difícil que sea antes de la próxima semana. Por su parte, los partidos minoritarios han exigido celeridad para que comience la actividad parlamentaria. En el juicio de las mascarillas, el fiscal anticorrupción confirma que los 3 acusados formaban una organización criminal para ganar importantes sumas de dinero. Dice además que es posible una rebaja mayor de la pena de Aldama por su colaboración con la justicia. Se ha llevado bajo piedras como coches de grandes robando. Ávila, el ayuntamiento va a pedir al gobierno que lo declaren zona catastrófica. Las tormentas de hace días arrastraron agua negra por las cenizas de los incendios del verano y hay cultivos muy dañados. También tuvieron que cortar 2 carreteras del municipio. Acaba la primera jornada de la ronda de contactos que mantiene el presidente de las Cortes de Castilla y León con los distintos partidos, antes de proponer un candidato para la presidencia de la Junta. Ya saben que el acuerdo entre PP y Vox todavía no se ha cerrado y hoy los de Abascal han dicho que en todo caso no será antes de las elecciones en Andalucía. Volvemos contigo, Lidia. Sí, después de ese encuentro con Francisco Vázquez, Carlos Pollán ha asegurado que siguen trabajando para llegar a ese acuerdo con el Partido Popular, aunque ha reconocido que ve muy difícil cerrar ese pacto antes de la próxima semana. Insiste que su prioridad es estudiar medida a medida y ha vuelto a tender la mano a Fernández Mañueco, del que dice ha percibido muy buena predisposición para llegar a un entendimiento. Las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno continúan en nuestra comunidad. Una negociación que a día de hoy no está cerrada, aunque esperamos que llegue a buen puerto, que llegue cuanto antes a buen puerto. Vemos buena predisposición por parte del Partido Popular en esa negociación. Por lo tanto, tal y como le ha trasladado Carlos Pollán al presidente de las Cortes, ven bien que el candidato a la investidura sea Fernández Mañueco. Nosotros queremos, como les dije, un buen acuerdo, estamos trabajando para ello, medida a medida, como hemos dicho siempre, con garantías de cumplimiento y bueno, pues en la línea de lo que se ha visto en Extremadura y en Aragón. Que además incluirá cuestiones troncales políticas que para los de Abascal, dicen, están siendo muy fructíferas en otros lugares. La prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y a las ayudas sociales, creo que es un avance muy importante. Nuestro interés ha sido de siempre participar de ese gobierno, entrar en ese gobierno con un programa concreto, con unas medidas concretas y con plazos y garantías de cumplimiento. Aunque ha reconocido que ve muy difícil que llegue ese pacto antes de las elecciones andaluzas.
Antes, el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, se ha reunido con los portavoces de Soria Ya por Ávila y la UPL. Todos coinciden en asegurar que ese pacto entre Partido Popular y Vox ya está cerrado. Por eso han exigido celeridad para que comience cuanto antes la actividad parlamentaria. Aseguran que los ciudadanos se merecen ese respeto. Sobre su apoyo a una posible investidura de Mañueco, se abren al diálogo, eso sí, siempre que sobre la mesa estén las peticiones para sus provincias. ¿El gobierno que propongan PP y Vox va a ser más estable? Estos pactos que hemos visto y probablemente el que veremos en Castilla y León son postureo, no son nada serio. Se tengan en consideración todas las cuestiones relativas a la provincia de Ávila, pues que van a contar con nuestro apoyo, y igual que no vamos a ir nunca en contra de lo que sea bueno para toda la comunidad y todas las provincias de la comunidad. Pues vemos muy difícil llegar a un apoyo a la investidura porque no se habla de plazos, no se habla de lo que realmente a la UPL le interesa, que son estas necesidades de los ciudadanos, y sobre todo porque tampoco hay un compromiso en ese avance hacia la autonomía. Crisis en el Ayuntamiento de Ávila. El regidor Sánchez Cabrera ha cesado a una de sus tenientes de alcalde. Dice que ha perdido la confianza en ella después de que se presentara a una oposición de administrativo en el consistorio. La cuestión es que se presentó al proceso y ella misma formaba parte de la Junta de Gobierno local en la que se dio el visto bueno a la convocatoria. El alcalde considera que se ha vulnerado el Código de Buen Gobierno y ha nombrado a su sustituto. Sánchez Cabrera estudia incluso la posibilidad de anular esas oposiciones y convocar unas nuevas. Nuevo capítulo en torno a la alerta sanitaria que se ha desatado en un crucero donde 3 pasajeros han muerto por culpa del hantavirus. En el barco hay 14 españoles, todos sin síntomas, según ha confirmado la ministra. Y uno de ellos es burgalés. Desde que se jubiló vivía en la localidad de Lerma. Hemos estado allí. Con sorpresa, hoy en Lerma se han enterado muchos de que un paisano se encuentra en ese crucero, aunque lo cierto es que en sus círculos más cercanos ya lo sabían, porque de hecho ha estado compartiendo estos días alguna imagen y alguna fotografía del viaje. Este hombre de unos 60 años vive en esta céntrica calle de la Villa Ducal desde que se jubiló recientemente. Es miembro de una conocida familia, los Portillo, aquí de Lerma, y también sabemos que es aficionado a los viajes. Afortunadamente, todo apunta a que se encuentra bien y sin síntomas. 3.000 kilómetros separan a la tranquila Lerma de Cabo Verde. En el país africano continúa fondeado el Ondius. Esta mañana los lermeños se despertaban con la noticia de que uno de sus vecinos es pasajero del crucero. Ha supuesto una sorpresa enterarnos por los medios de comunicación que un vecino de Lerma pues esté en el barco. Lo único que se sabe es que está en cuarentena, como el resto de pasajeros, y en buen estado de salud. Lo importante es que esté sano y que pues pronto pueda volver a disfrutar aquí por Lerma también. En este centro de actividades deportivas del que es usuario sabían de su viaje. La profesora insinuaba que un alumno suyo pues debía estar en el barco, pero hasta ahí no sabíamos tampoco mucho más, ha sido una sorpresa. La empresa propietaria del buque ha aclarado que durante hoy se trasladará en un avión especializado a 3 personas. Se hará antes de que el crucero ponga rumbo a Canarias. A Tenerife llegará previsiblemente dentro de 3 días. El Gobierno de España se ha reunido con la OMS y también con distintas autoridades europeas para gestionar esta crisis y el traslado tanto de los pasajeros afectados como del resto. Finalmente, el crucero llegará a Tenerife, a Canarias, y los 14 españoles serán después trasladados a un hospital de Madrid para hacer allí cuarentena, Diego. Sí, el Gobierno ha detallado hoy cómo va a ser esa acogida de los viajeros. Llegarán al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, un puerto secundario, pero que garantiza las condiciones de seguridad en un plazo de 3 días. Ha insistido Mónica García en que no hay peligro para los canarios, ya que los viajeros que llegan en el barco no presentan síntomas de hantavirus. Una vez estén allí en el puerto de Granadilla de Abona, los pasajeros extranjeros van a ser repatriados a sus países de origen siempre que lo permita su condición médica, y respecto a esos 14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación van a ser trasladados en avión militar a la base de Torrejón de Ardoz. Después irán al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde van a ser puestos efectivamente en cuarentena para seguir su evolución. Una situación que califican desde el Ejecutivo como compleja pero controlada.
El matrimonio de holandeses que han fallecido subió al barco en Ushuaia. Es el 6 de abril cuando el hombre comienza a tener síntomas y muere 5 días después. Sus restos van a bordo durante 2 semanas hasta llegar a Santa Elena. Trasladan su cuerpo a Johannesburgo en un avión. Su mujer, que le acompaña, acaba muriendo en Sudáfrica el 26 de abril. Es el 2 de mayo cuando otra pasajera de nacionalidad alemana muere dentro del barco a causa del virus. Es la tercera fallecida. Los otros 5 casos contagiados son los siguientes. Un pasajero británico que presentó síntomas y ahora está ingresado en la UCI en Sudáfrica. 3 personas, 2 pasajeros y el propio médico del barco iban a Países Bajos en un avión medicalizado, pero han hecho escala en Gran Canaria porque una de las burbujas de aislamiento de los pasajeros estaba estropeada. El 5º positivo lo ha confirmado el propio gobierno de Suiza. Asegura que el ciudadano desembarcó antes, aunque no han especificado dónde. Ahora se buscan a las personas que volaron en el mismo avión que él a Zurich, porque los ojos están puestos en todos aquellos que compartieron algún espacio con los fallecidos y los contagios. Además, hay 23 pasajeros que bajaron hace 2 semanas en el puerto de Santa Elena y de allí se fueron a sus respectivos países. El buque llegaría a Tenerife el 9 de mayo. Una vez allí, los pasajeros serán evaluados en el puerto. Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc. Los extranjeros repatriados y los españoles irán hasta Madrid en avión militar para ser atendidos en el Hospital Gómez Ulla. Y toda esta situación ha generado también un intenso debate político. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insiste en su rechazo a que el barco llegue a las islas. Acusa al gobierno de falta de comunicación y de falta de respeto hacia Canarias con esta decisión que asegura no obedece a ningún criterio técnico. Críticas al gobierno central que llegan también desde el PP. Los populares piden que se aparte a Mónica García de la gestión de esta crisis, argumentando que su incapacidad, dicen, para gestionar la sanidad pública no sienta un buen precedente gestor para la ministra de Sanidad. Piden a Sánchez que sea otra persona la que asuma el cargo o que sea el propio presidente del Gobierno el que dé un paso al frente. El traslado del crucero Ondius a las Islas Canarias ha desatado una guerra política. El presidente canario evidencia la falta de información por parte del Gobierno de España estos días y pide garantías. Si no tenemos la información adecuada que pueda garantizar la protección de la población canaria, el Gobierno de Canarias no va a permitir que atraque ningún barco. Asuntos que han abordado esta tarde en una reunión entre el Ejecutivo canario y los ministerios de Sanidad e Interior. Desde el PP se muestran prudentes. Eso sí, reclaman que se priorice el criterio técnico y epidemiológico sobre el político. Transparencia, coordinación y dedicación a esta cuestión. No confiamos en la capacidad de gestión de la ministra de Sanidad. Pedimos al presidente del Gobierno que la aparte de esta gestión porque es un desastre. Sumar defiende atender aquí al crucero con antivirus. Estamos ante una obligación legal y moral. Mientras, el portavoz de Seguridad, Migración e Interior de Vox, en X, compara este barco con otras embarcaciones de inmigrantes y califica este hecho de tapadera del Gobierno para ocultar otros problemas. Esta tarde el ministro de Política Territorial se ha comunicado con el presidente de la Junta de Castilla y León y con otras autonomías que tienen pasajeros a bordo del crucero afectado. Les ha explicado el proceso y les ha trasladado un mensaje de tranquilidad. Más imágenes. A primera hora comenzaba en el Supremo la última sesión del juicio de las mascarillas. Como en otras ocasiones, Ábalos y Koldo llegaban en furgón desde la cárcel y Aldama en su propio coche. Hoy era el turno de la lectura de las conclusiones. Y en esta última jornada, el fiscal anticorrupción ha querido dejar claro que los 3 acusados formaban parte de una organización criminal basada en la corrupción política que emplearon para ganar importantes sumas de dinero. Ha defendido también que sería necesaria una recompensa para Aldama, con una nueva rebaja de la condena por su colaboración con la justicia. Acusación Popular y la defensa de Aldama han coincidido con las palabras del fiscal anticorrupción. Una verdadera organización criminal. 3 partes que también han querido resaltar delante del tribunal el papel relevante de Aldama a la hora de aportar pruebas, reconociendo el fiscal la importancia de su colaboración. Por eso es posible apreciar la atenuante como muy cualificada, apreciar o valorar, desde luego, la atenuante privilegiada. Tiene que merecer un premio. Se está luchando contra el aparato estatal. En lo que discrepan es en cómo se fragua la relación entre Ábalos y Aldama. Aldama se introdujo en el ministerio. Su propósito era corromper a quien estaba
presto para ser corrompido. Es que ya venían corrompidos. Insisto, se le capta. Señor Aldama se integra en una organización criminal que ya viene funcionando desde al menos el año 2015. La defensa de Koldo asegura que Aldama ha adaptado su discurso a los informes de la UCO. Pide para su cliente la absolución. Al jugar, dice, un rol de cooperador, además de su puesta en libertad. Preguntamos al agente instructor de la UCO, ¿qué pruebas hay de la entrega de los 10.000 euros? Hombre, ninguna. ¿Qué organización criminal es esa? Donde uno adelanta pagos y el otro se los devuelven. ¿Dónde está la caja común? Mientras que la defensa de Ábalos ha criticado la indefensión del exministro. Finalizada la sesión de la lectura de las conclusiones, la trama de las mascarillas queda vista para sentencia. Además de este proceso, Aldama, Ábalos y Koldo tienen más cuentas pendientes con la justicia. Los tres están siendo investigados por el presunto cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública junto al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Los tres nombres también aparecen en la causa de los pagos en metálico en el Partido Socialista. Y por otra parte, la justicia investiga a Aldama por el presunto fraude de 720 millones de euros en el caso Hidrocarburos. Más noticias. El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Gobierno usó más de 2.300 millones de euros de los fondos europeos para pagar pensiones en 2024. Este organismo señala que Moncloa no justificó suficientemente los fundamentos jurídicos de esa operación. El vicepresidente primero asegura que se recurrió a ese dinero porque los presupuestos estaban prorrogados, que se ajustó a la legalidad y que la cantidad total de los fondos europeos se usará en las inversiones previstas. Estamos en un contexto de prórroga presupuestaria donde la asignación de la capacidad de gasto, es decir, esos créditos presupuestarios, pues evidentemente tiene que realizarse a través de técnicas o ajustes presupuestarios entre unas partidas y otras, y esto es un contexto de total normalidad, es un elemento técnico. Como suele ser habitual en primavera, el campo sufre las consecuencias de las tormentas. Episodios cortos pero intensos y suficientes para anegar algunas parcelas. En las últimas semanas se han dejado notar en Castilla y León. Y uno de los municipios más afectados por los fuertes aguaceros ha sido Montbeltrán, en Ávila. De hecho, van a pedir allí que los declaren como zona catastrófica. Hay agricultores con importantes daños. Se registraron unos 75 litros por metro cuadrado en unas horas. Las tormentas en Montbeltrán dejaban estas imágenes. El agua bajaba negra, porque en esta zona el pasado verano sufrían un incendio. Como si fuese una hecatombe, no sé, vamos, que nunca habíamos visto tanta agua recogida en tan poco tiempo. Se ha llevado bajado piedras como coches de grandes rodando. Ha arrasado con cultivos, ha arrasado con instalaciones de riego de esos cultivos, ha desenterrado captaciones de la red de abastecimiento municipal, ha cortado simultáneamente la carretera nacional 502, la carretera del Arenal, la carretera de la Centenera. Por ello, el Ayuntamiento de Montbeltrán solicitará la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Nunca habían visto nada igual. Arrastre de piedras, de árboles, de todo el sedimento que se ha quedado por aquí. Los vecinos de Montbeltrán, eso sí, no han tenido ningún problema con el abastecimiento. Eso ha sido gracias a los trabajos realizados en invierno y a las captaciones subterráneas. Así ha quedado la piscina natural del río Vita, marcada por el paso de la devastación natural. Ahora ha sido el agua. Hace unos meses fueron las llamas las que los tuvo en vilo. Hoy el día ha sido algo más estable, pero la semana acabará con más agua y con tormentas puntuales otra vez. Sergio, danos más detalles. No hemos guardado los paraguas y toca volver a sacarlos ya, María. Mañana volverá a ser un día bastante lluvioso, sobre todo hacia la segunda mitad de la jornada. Lo vemos perfectamente en el mapa de acumulados. Esas mayores precipitaciones se van a dar sobre todo en zonas de montaña del norte, de León, de Palencia y también en zonas del extremo más oriental de la provincia de Soria. Y para los siguientes días el panorama es bastante similar. Vamos a tener una borrasca en el Atlántico que nos va a dejar jornada de viernes y de sábado, sobre todo el sábado, bastante lluviosa en buena parte de la península ibérica, pero sobre todo en la parte más occidental. Y en cuanto a las temperaturas, pues tampoco vamos a tener demasiados cambios. En principio mañana jueves será el día más cálido de la semana, pudieron superar los 20 grados en Zamora, luego bajarían un poquito, sobre todo el sábado hasta los 14 de Soria, pero en general vamos a estar entre los 15 y los 20 grados.
Cae una banda que se dedicaba a robar en bancos. Los han detenido en Madrid, pero actuaban por toda España, también en Castilla y León, donde se les atribuyen 2 robos en la provincia de Valladolid y también en la de Burgos. Hay 6 detenidos que están en prisión preventiva. Robaban vehículos de gran cilindrada y en cuestión de minutos daban el golpe. La familia de Esther López, la joven que apareció muerta en Traspinedo, ha cambiado de abogada. Hoy la nueva letrada ha dicho que pedirá la máxima pena para el principal encausado, para Óscar. Según ella, es un asesinato de manual. Aunque se encuentra a la espera de recibir el expediente completo, Verónica Guerrero, la nueva abogada de la familia, ya ha comunicado que va a ir a por la máxima pena posible, es decir, la prisión permanente revisable. La letrada madrileña ha aclarado que cualquier modificación de la petición de penas se haría en juicio oral. Además, también ha confirmado que su estrategia no depende de encontrar un móvil del crimen. Ha restado importancia sobre la búsqueda de pruebas que se realizaron en la bodega subterránea del encausado, donde no se encontraron ni se hallaron restos biológicos, porque asegura que hay suficientes pruebas objetivas que le inculparían a Óscar Sanz. Además, ha aprovechado la ocasión para mostrarse firmemente partidaria de la celebración del juicio por el método de jurado popular. Un hombre de 50 años ha sido detenido después de presuntamente violar e intentar matar a una joven a la que había ofrecido llevar hasta Madrid. Todo comenzó cuando la joven venía en autobús y paró en un área de servicio de la provincia de Zamora. Se bajó para ir al baño y cuando salió el autobús ya se había ido. Fue entonces cuando el hombre se ofreció a llevarla a la capital de España, pero en vez de dirigirse hacia allí, la llevó hacia Asturias, concretamente al concejo de Lena, donde presuntamente la violó, la golpeó con un ladrillo y la tiró por un terraplén. Afortunadamente, la joven pudo salir por su propio pie y llegar hasta un área de servicio. Y nuevo presunto asesinato de violencia machista en España. Una mujer de 57 años ha aparecido muerta en Santa Úrsula, en Tenerife. Ya han detenido a su pareja. Los hechos ocurrieron esta madrugada cuando el hombre entró en el domicilio, la acuchilló y también hirió a su madre, que está hospitalizada. La mujer que ha fallecido no estaba en el sistema de protección Biogen. Reunión hoy en Madrid de las comunidades autónomas con el Ministerio en la sectorial de Igualdad. Desde Castilla y León piden al Gobierno central que aumente los fondos del Plan Corresponsables. La petición de la consejera de Familia, Igualdad y Oportunidades a la ministra de Igualdad ha sido claro, que el Gobierno aumente los fondos. Dicen que este plan corresponsable, que ayuda a facilitar la conciliación a familias con menores de 16 años, lleva congelado desde el año 2021 y que el Gobierno llevó a cabo una reducción presupuestaria que ha supuesto para la Junta de Castilla y León cerca de 4 millones de euros para poder seguir dando el servicio a las familias. Y lo que le vamos a pedir es que si realmente cree en la conciliación, si realmente cree en las familias de Castilla y León, que incremente los fondos del programa Corresponsables. La Junta de Castilla y León va a estar allí, ahí, va a estar complementando los fondos que sean necesarios para poder seguir desarrollando estos programas. Y 14 comunidades autónomas, incluida Castilla y León, solicitan al Gobierno una reunión urgente para abordar la situación del lobo en España. Quieren retomar un proceso paralizado desde el pasado verano. Rechazan el informe estatal, que califican como desfavorable el estado de la especie, y aseguran que ellos tienen datos en el sentido contrario. También denuncian arbitrariedad del Ministerio y advierten del riesgo de sanciones europeas por los retrasos en la información. Ir por la vía regular de la actuación de la Administración, del control de los funcionarios públicos, de los técnicos, de nuestro personal público, y eso es lo correcto y lo sensato, porque eso permitirá lograr el equilibrio que ahora no hay entre ganadería y el lobo. En el exterior, Donald Trump asegura que pondrá fin a la operación militar contra Irán y al bloqueo del estrecho de Hormuz si el régimen de los ayatolás cumple con lo acordado. Sin embargo, no ha dado detalles sobre qué es lo acordado y ha vuelto a amenazar a Teherán con que si no acepta sus condiciones, volverán los bombardeos. Lo ha dicho después de que Estados Unidos haya suspendido su operación de guiado de mercantes en Hormuz por los ataques iraníes.
La incertidumbre que genera la guerra también provoca vaivenes en el precio del petróleo. De hecho, solo en la jornada de hoy ha reflejado grandes contrastes. Después del anuncio de Trump de que la tregua podría estar más cerca, la curva se ha desplomado, se ha acercado a los $100. Sin embargo, luego se ha recuperado en las últimas horas y esa inestabilidad también se ha reflejado en los mercados. La bolsa española ha cerrado la sesión de hoy miércoles con una subida del 2,47% y con 18.100 puntos. Ha sido una jornada positiva tanto para el IBEX 35 como para el resto de bolsas europeas. Parece que los inversores se muestran esperanzados ante la llegada de un posible final de la guerra en Irán. Hoy Donald Trump ha anunciado que suspende la operación Project Freedom, por la que el ejército estadounidense escoltaba barcos comerciales en el estrecho de Hormuz. Esta noticia ha impactado de forma positiva en el precio del barril de Brent, que ahora mismo supera ligeramente los $100. Desde hoy puede hacerse la declaración de la renta también a través del teléfono. Ya tenemos a nuestra disposición este medio que puede servirnos de ayuda. Aún así ya son 400.000 los contribuyentes castellanos y leoneses que han presentado ya de forma telemática su declaración. Es un 3% más que el año pasado y, por cierto, a la mitad les ha salido a devolver. Si lo que preferimos es hacerla de forma presencial en las oficinas de la agencia tributaria, hay que esperar hasta el próximo 1 de junio. Así que opciones para todos los gustos y también muchos que reconocen que les resulta bastante complicado y lo ponen en manos de una gestoría. Lo hacemos telemáticamente nosotros, sí, cada año. ¿Cuándo se abre el plazo? Enseguida, porque a veces nos devuelven y así ya tenemos el dinero antes. Está presencialmente, sí. Es muy poco intuitiva, hay un montón de apartados que no se entienden y me parece muy complicado, la verdad. Con un gestor, sí. Nosotros nada, una gestoría no lo hace. En una jornada en la que se ha firmado la unidad de la patronal de Salamanca, el presidente de los empresarios ha insistido en los graves problemas que aquejan al sector. Entre ellos el absentismo laboral y las trabas a los autónomos, que siguen cerrando negocios. El primer trimestre casi 70.000 autónomos dejaron de ser autónomos. Es decir, yo creo que solo han aumentado los autónomos con trabajadores. Eso también hay que hacérselo mirar. Ayer tuvieron un encuentro en Madrid, Lorenzo Amor, con un montón de espacios, pues hablando de las pensiones, de una parte muy importante de los trabajadores de este país, que son empresarios y que se llaman los autónomos. Y escuchen estos datos, 3 de cada 4 demandantes de empleo en algunas provincias como Burgos tienen más de 45 años, pero solo 1 de cada 4 consigue un contrato. A ellos ha ido destinado este encuentro de la Cámara de Comercio. Se ha ofrecido orientación, intermediación laboral y formación para mejorar la competencia de los desempleados en esa franja de edad. La periodista Teresa Viejo ha defendido la inclusión de los trabajadores senior en los equipos profesionales. No podemos permitirnos perder un talento de más de 45 años, porque el talento joven entonces no va a encontrar mentorización en el camino y eso va a resentirse en nuestro trabajo, en nuestros productos, en el expertise, en la manera en que comunicamos, en cómo conectamos con el cliente o cómo aportamos valor a la sociedad. Es un proceso que debemos de seguir y por qué no incentivar para que gente que a lo mejor pues en un momento determinado pues encuentre eso, que no tiene trabajo o que no tiene esa iniciativa de decir, oye, pero yo soy capaz, bueno, pues hay que animarles para que realmente se den cuenta que son útiles. León podría convertirse en un referente de los aeropuertos de la comunidad si hablamos de transporte de mercancías. Hoy la directora general de AENA ha estado allí y ha dejado en manos de las operadoras de carga la creación de una terminal específica para esos vuelos. La Diputación de León ha arrancado de la presidenta de AENA el compromiso de que les pondrá en contacto con los operadores de mercancías que operan ahora mismo en España. Dice que si hay un interés real, si alguno presenta un plan de negocio en este aeropuerto de León, será entonces cuando AENA facilite, por ejemplo, el uso de la antigua terminal de pasajeros o arrendar terrenos si esa compañía quiere crear una nueva infraestructura. Eso es lo que se ha extraído de la reunión, donde se ha hablado también de que ese transporte de mercancías se podría hacer en cargueros puros, pequeños cargueros o en las bodegas de los aviones de pasajeros.
El aeropuerto de León tiene todas las condiciones, la infraestructura que pueda ser necesaria, y lo que sí que es necesario es, aparte de que el tejido empresarial de aquí manifieste su intención de lo bueno que sería ese transporte aéreo por carga, un operador de carga. Encontrando un operador de carga, las infraestructuras están disponibles y si no se pueden adaptar en la medida que necesite ese operador, se podría empezar. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. Zamora se convierte en un gran festival de títeres y marionetas. En esta 37ª edición, por primera vez sale del centro y recala en barrios como San José Obrero. Detrás de mí, pequeños y mayores están disfrutando de Eco, una obra que enseña a encontrar la libertad aprendiendo a vivir sin ataduras. El Vaticano ha confirmado hoy oficialmente que el Papa dará un discurso en el Congreso de los Diputados cuando visite España en apenas un mes. Los obispos esperan que esas palabras ayuden a la necesaria, dicen, regeneración de la vida democrática. Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no?, precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática. Habremos visto cientos de representaciones de Santa Teresa, pero ninguna como esta. Es la forma de plasmarla de Omkar Bakhtar a través del arte Gond, una forma originaria de la tribu Gondi de la India. Son puntos, líneas, trazos que nos sitúan en otra dimensión artística. Recibí un correo electrónico hace 4 meses proponiendo la posibilidad de esta exposición aquí en Alba de Tormes, de estas 12 obras. Me di cuenta de que se trata de mirar a nuestros místicos desde otra perspectiva. Sabemos que Teresa de Jesús y Juan de la Cruz son santos castellanos, pero su obra es universal. Su intensidad mística rompe barreras y también llegó a la India, a manos de Omkar. Era una devoción personal en la que tú podías conectarte directamente con Dios. Tenían una espiritualidad muy personal, en la que podían comunicarse con la divinidad. Por eso, si a veces ese ascetismo se asocia al claroscuro, en estas pinturas todo es colorido e intensidad. Pienso que su poesía está llena de color y de amor. Sus vidas quizá fueran tristes, pero su poesía estaba llena de color y de vida. Una particular celebración del tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz, un legado que trasciende épocas y lenguas que permanece en Alba hasta el próximo lunes.